Hola a todo el mundo, bienvenidos a una nueva reseña en Ludómanos. Hoy traemos para reseñar una de las novedades de Dos Tomates, La Marcha del Progreso de Alan Paul, uno de los juegos de guerra pequeñitos que está editando Frosted Games, que publicaron ya previamente la Cousins War, la guerra de los primos, y junto a esta novedad también se han publicado las expediciones Mink, por la que no nos hemos decantado porque tiene un elemento en el combate que son los dados que nunca me han hecho mucho, y aquí pues el azar está mucho, no hay azar directamente, hay un control total de las acciones y me llamaba mucho más. Aparte, esto es un juego bastante curioso porque es un juego que se compone de varias campañas a través de las cuales vamos a visitar de un modo u otro las diferentes guerras que han ido marcando profundamente la historia, empezando por la Guerra de los 30 años, que es el escenario que vamos a utilizar un poco para explicar cómo se juega y reseñar las mecánicas y el juego en sí, hasta la Segunda Guerra Mundial, que es un escenario que se divide en dos partes. El juego, pues, aparte de lo que podéis ver en la cámara cenital, pues también tiene, pues aquí lo tenemos separado, un mazo de cartas bastante abundante en el que hay pues los diferentes escenarios por los que nos iremos moviendo. La Marcha del Progreso es como he dicho, es un wargame, que no lo es porque es puramente abstracto, pero sí tiene ciertos conceptos propios de los juegos de guerra que lo hacen realmente pues interesante, a pesar de, como he dicho, su mecánica muy abstracta. Aquí podéis ver que el juego, pues, en el escenario de inicio tenemos la parte del jugador naranja, la parte del jugador azul, una carta de país neutral. Estos son los tres territorios de los que se compone la partida, la secuencia de acciones, que es bastante importante a la hora de planificar tus acciones, la carta de iniciativa y los diferentes componentes, que son los peoncitos estos tan majos, que aquí los veréis mejor, que son como soldaditos con forma de mochila, los dados que sirven para marcar tanto la fuerza de los ejércitos, que es este icono con rango, y los puntos de victoria que nos ofrecen los diferentes territorios que vamos conquistando o manteniendo bajo nuestro control. También tenemos aquí los puntos de victoria, que son los cuadraditos estos, los negros valen 5, los blancos valen 1, y en la mayoría de escenarios, en algunos que no, el vencedor de la partida pues será el primer jugador en acabar el turno y tener 18 puntos de victoria. Se contempla que los jugadores pueden llegar a un acuerdo y determinar que el vencedor no sea necesariamente aquel jugador que tiene 18 puntos de victoria. A veces la partida verás que ha entrado en un punto muerto, como a veces pasa en las guerras, y hay que determinar un vencedor por determinar algo, llegar a un acuerdo y ya está. O si no, pues directamente se comparte la victoria, se queda en tablas y punto. ¿Qué hace que la Marcha del Progreso sea un juego interesante? Las acciones. Estas son las 8 acciones disponibles en el escenario de inicio, que es el escenario en el que vas a aprender a jugar. Es uno de esos juegos que aprendes jugando, no necesariamente tienes que leer de todo un manual para saber cómo se juega. Tiene un escenario introductorio que te va guiando un poco y te explica cuáles son las reglas básicas para que aprendas a jugarlo y disfrutes mientras aprendes. El mecanismo es muy sencillo. Cada jugador, en un turno simultáneo, los dos hacen una elección simultánea de acciones, elige una de sus 8 acciones en secreto y la coloca boca abajo en el tablero. El otro jugador hace lo mismo y esas 2 acciones se revelan. Cuando se revelan, se van a resolver. Esta está mal elegida, ya explicaré por qué. Cuando se revelan, hay que coger la carta de secuencia de acciones, porque siempre se resolverán en este orden. Primero, las acciones de mover, después la acción de reclutar, la acción de trincherar, las acciones de atacar, la acción de mejorar y por último la acción de puntuar. Cuando hay un conflicto de quién va a realizar primero una acción, en el caso que los dos jugadores hayan elegido la misma acción, el jugador con la iniciativa elige
quién va a resolver esa acción primero y inmediatamente hay un cambio de iniciativa. La iniciativa siempre se cambiará cuando los dos jugadores pues, hayan elegido la misma acción. El funcionamiento de las acciones es súper sencillo. Reclutar, colocar soldaditos en tu patria, en tu capital, siempre y cuando no esté controlada por tu oponente. El control de un territorio, de cualquier país, un país neutral o la patria de un jugador, lo determina la existencia única de un tipo de soldados. Si en tu patria hay soldados azules porque están atacándola, pero tú estás presente porque es en naranja, pues continúas controlando tu patria y continúas pudiendo reclutar. Lo mismo pasa con un país neutral. A la hora de puntuar, pues el jugador que vaya a puntuar necesita tener el control del país en cuestión, o de los países, porque puedes puntuar varios países al mismo tiempo, y te llevan los puntos de victoria. Pues, como estaba diciendo, reclutar, tienes acción de mover, que puedes mover uno, tienes la acción de mover dos, que puedes mover dos soldados al mismo tiempo, o un soldado, siempre saliendo del mismo sitio. La opción de atrincherar, tumbas un soldadito que tengas bajo tu control, y ese soldado en la hora de defender tendrá un punto adicional de fuerza. El ataque, mega sencillo. Cuando dos ejércitos coinciden en un territorio, si hay un combate, si se elige la acción de atacar. Se comparan las fuerzas. Las fuerzas las determinan el dado de fuerza de ejército que tenemos en nuestra patria, que ahora veremos cómo se mejora esa fuerza. El que gana, gana. Y todos los soldados del que pierde, pues pierde. Si pongamos, por ejemplo, que la fuerza de los soldados azules, en este caso, fuese 2, aquí esto estaría en 2 también, en 2, pues tendrían fuerza 4, los soldados naranjas tendrían fuerza 2 y los soldados naranjas, ¡pum!, todos fuera. Si la fuerza de combate de los jugadores es la misma, 2 y 2, todos los soldados en combate vuelven a casa. Vuelven a casa porque se han muerto, pero en ataúdes, pero vuelven. Tienes más soldados disponibles. Una cosa también muy curiosa es que no puedes tener más soldados en juego que los 3 que tienes en reserva al inicio. Después tenemos atacar más 1, el jugador que la utiliza pues tiene más 1 de fuerza cuando realiza el ataque. Mejorar. La acción de mejorar. Para la acción de mejorar lo que haces es bajar en un punto uno de los valores de puntos de victoria de algún país que controles. Puede ser el país o países neutrales, porque luego hay escenarios en los que hay varios países neutrales que están en juego, o de tu patria, siempre y cuando tú lo controles, es decir, siempre y cuando seas el único jugador que tiene soldaditos ahí, y aumentas en 1 el valor de fuerza de tu ejército. Pues, si el soldado naranja estuviese aquí, pues podría, utilizando la acción de mejorar, podría bajar en 1 el valor de puntos de victoria del país neutral y subir en 1 la fuerza de su ejército. Con lo que, cuando jugases la carta de puntuar, pasaría lo siguiente. Cuando juegas la carta de puntuar que te exige que hayas jugado previamente alguna carta, que alguna carta esté en tu descarte, y que descartes una carta, por lo tanto, si quieres jugar la acción de puntuar como tu última acción, nunca vas a poder haber jugado las otras 7 acciones, porque siempre te va a pedir que descartes una carta, y nunca podrá ser, al principio, por lo menos en el escenario inicial, la carta de atacar más 1, ganarás un punto de victoria más un punto de victoria por el valor de los puntos de victoria de los países que controles. De modo que, a medida que vas mejorando tus ejércitos, el valor de puntos de victoria de los países que controlas disminuye. Lo cual establece un subtexto, que no sé si está hecho a propósito o no, del que ahora hablamos en un momento. Y fin de las reglas. Ya no hay más. Tenemos excepciones, pero muy pocas, y ya está. Así de sencillo es la marcha del progreso. Y así de aburrido es, si es tan sencillo, pues como en la mayoría de juegos abstractos, va a depender mucho de los jugadores. Va a depender mucho de lo que pretendas que te ofrezca el juego. La marcha del progreso es un juego muy táctico, en el que vas a tener que estar preparado siempre a responder en un turno posterior a las acciones de tu oponente, y tendrás que intentar adivinar cuál va a ser la acción que va a elegir en el turno actual.
porque se pueden dar casos en el que tú has elegido mover y tu oponente atacar. Y se han dado casos como el que podéis ver en la cámara cenital ahora, que como las acciones de mover van primero, el jugador naranja ha elegido mover y ve que el jugador azul ha elegido atacar. Pues en lugar, a lo mejor quería mover aquí para ganar cierta ventaja, pero decide, pues no, me voy a mover aquí y el jugador azul no ataca en ningún sitio. Te doy el control de esto a cambio de yo entrar aquí. Que luego tienes que atacar y tiene una defensa +2 siempre, tu capital, para poder hacerlo con el control. Una vez haces con el control, pues colocas aquí un muñequito para verlo. Entonces tienes que estar ahí en una especie de toma y daca, un poco de bluff en el que, bueno, pues yo vengo aquí y yo ahora utilizo mover 1 para colocarme aquí porque sé que tienes que mover. Es bastante interesante. ¿Cuándo gana de verdad el juego? Cuando te juegas pues, todos los escenarios que te ofrece. Cuando vas desde la era de Marlboro hasta la segunda parte de la Guerra Mundial. En el que vas aprendiendo diferentes tácticas, las cartas van cambiando, la forma de puntuar cambia, el escenario cambia, porque lo veis ahora en un momento. En la era de Marlboro, de entrada, ya hay, vamos a aplicar esto en un momento, utilizamos así y ya está. Tenemos dos patrias diferentes y en lugar de un país neutral tenemos el electorado de Baviera y los Países Bajos españoles, que son adyacentes entre sí, aparte pues con diferentes valores, porque los países centrales, los países neutrales, pues dan más puntos de victoria al inicio de la partida, el valor de tu patria no puede bajar de un valor determinado, y sí, bien colocado, estrés. Y el movimiento es mucho más importante. Así no, así. ¿Vale? El movimiento es mucho más importante. Aparte, pues, bueno, tú reclutas, pero yo vengo. Si tú no vienes, yo voy a puntuar. O a lo mejor tú vienes con los dos y yo con los dos no debes venir. Pues si vienes con los dos, a lo mejor es que he decidido venir aquí. Tú ya no tienes acción de movimiento, yo tampoco tengo, entonces lo siguiente que tengo que hacer es reclutar. Tienes que ir viendo qué acciones ha ido realizando tu oponente, qué acciones te quedan disponibles y cómo vas a hacer eso de... como pasa en tenis, lo de la pinza, pero en un juego de mesa. Porque tú puedes venir aquí y yo puedo venir aquí. Y tú puedes venir aquí y yo puedo venir... Es una especie de gato y ratón que se van todo el rato buscando la cola, pero muy bien hecho. Así como lo veis ahora, porque estoy así planteándolo de una forma un poco absurda, diréis, bueno, pero entonces un rollo, estarán todo el rato, eso, buscándose. Bueno, pues no, porque como las acciones acaban, pues acaban. Y entonces pues tienes que acabar puntuando sí o sí, tienes que utilizar la acción de puntuar, aunque puntúes 0. Que a veces pasa, que puntúas 0, pero bueno, siempre te llevas un punto de victoria por jugar la de puntuar, pero bueno, por lo demás es como no hacer nada. Y poco más a priori, porque yo creo que es un juego más de sensaciones, de qué sensaciones te llevas mientras lo juegas, como puede pasar, aparte del ejercicio intelectual, que de los juegos abstractos y tácticos, como en el ajedrez, por ejemplo. Pero es un juego en el que intentar averiguar qué va a hacer mi oponente, qué le queda, qué opciones tiene. Puedes a veces incluso utilizar tácticas de tierra quemada. Bueno, pues yo mejoro y siempre voy a mejorar, voy a intentar mejorar siempre con el control de los países, de los países en disputa, para que así mi oponente pues gane menos puntos de victoria y no tenga tantas opciones de mejorar con otra cosa que no sea su patria. Se obtiene siempre la ventaja táctica necesaria, que eso es bastante importante y se aprende a medida que vas jugando las partidas. Yo me he jugado ya todos los escenarios y a medida que vas avanzando y la guerra va cambiando, porque la guerra cambia, cartas salen, cartas entran, hay reglas específicas de escenario,
que son muy interesantes, tú también vas cambiando con el juego y vas descubriendo nuevas formas. Y cuando vuelves a enseñar a alguien el juego, haces que se fije en cosas que tú a priori no te habías fijado. Respecto al subtexto que he dicho al principio, sí que tengo que decir que no sé si Alan Paul en el momento de hacer esto, porque la idea un poco que subyace a todo esto es que, claro, ¿por qué la marcha del progreso? Porque si nos fijamos, o bueno, es un hecho muy conocido, muchos de los grandes avances que se han producido en la sociedad, o incluso avances tecnológicos, avances médicos, han nacido a través de la resolución de guerras, y guerras bastante importantes. Por ejemplo, Internet, sabéis que es un invento militar. Pues es esto, pero que es la marcha del progreso, porque vamos progresando con la guerra y todos los avances tecnológicos que con ella nos ha traído. Y que aparte también es un poco cómo ha moldeado la sociedad en la que estamos. Pero el subtexto que yo le he encontrado realmente es, hay un punto que si te dedicas a mejorar, aparte de los valores de mejora, tienes un valor de mejora máximo de ejército 6, que a veces tu capitán te va a permitir mejorar tantas veces como para llegar a 6, tendrás que extraer esos puntos de victoria de los países en disputa. Y hay países en disputa que pueden llegar a valer 0 puntos de victoria. Te das cuenta, estás jugando y dices, no, es que este país ya no vale para nada. ¿Para qué me estoy pegando por este país si vale 0? ¿Qué le hemos hecho? Y entonces hubo una partida que era, ¿qué le hemos hecho a este país? Lo hemos arruinado, lo hemos destrozado totalmente. Y me pareció una sensación súper curiosa. Que, repito, no sé si está a propósito o no, pero a mí no sé, me pareció no gracioso, pero sí realmente curioso. ¿Qué es lo malo que le voy a poner a este juego? Que posiblemente no es un juego para todo el mundo. No porque sea complicado, que no lo es, o sea, cualquiera puede jugar a este juego, pero si no te esfuerzas en volcarte en el tema y en lo que te está contando, es tan abstracto y tan árido que pues, a lo mejor no te dice nada. Y creo que si tienes un grupo de jugadores fijo, una persona con la que juegas fija, una vez has pasado ya todos los escenarios, algunos escenarios que recomienda que después de jugar con un bando cambies de bando, porque por ejemplo en las guerras napoleónicas Austria lo tiene más difícil que Francia, que tiene una mecánica que vas recuperando cartas a medida que vas puntuando y hace que sea más difícil poder ser efectivo. Te dice, bueno, pues cambiaos de bando, ¿no? Eso pasa en 2 escenarios. Una vez acabado todo ese arco argumental, que es un arco argumental muy grande, que ocupa muchos siglos, ocupa realmente 4 siglos y muchas guerras, el juego ya está, se ha agotado. Que por el precio que tiene, pues oye chico, pues tampoco está mal, te has jugado, creo que son 9 partidas y bien. ¿Es lo mejor del mundo? No, lo mejor del mundo es que un juego no se agote nunca, o que dure bastante más de 9 partidas, pero el mayor pero que le podríamos poner es eso, es que tiene un desarrollo de mesa limitado. Es un juego para 2 jugadores y si siempre juegas con la misma persona, pues o sea, tienes que hacerte un poco la idea de que una vez juegues todos los escenarios, el juego ya no va a dar mucho más de sí. Porque también es verdad que cuando llegas al final, todo tu proceso de aprendizaje y adaptación, pues ya ha terminado. Y repito, no es un mal juego, pero no es un juego para todos, ni todas, @. Lo siento, soy muy malo con el lenguaje inclusivo. Pero no podía evitar probarlo, porque La Guerra de los Primos es un juego que me gustó bastante. Y La Marcha del Progreso, pues quería darle un vistacito a de las acciones limitadas y cómo se resuelven. Y sí que, no sé, aparte jugaba ajedrez mucho, cuando era mucho más joven también. Y quería probarlo. Hasta aquí la reseña de hoy. Me sabe mal no súper recomendarlo, no darle una recomendación muy grande, porque tal vez no es para todo el espectro de
de jugadores, pero, repito, sí es un muy buen juego, diseñado con muchísima elegancia, me parece. O sea, un juego tan minimalista, diseñado tan bien y que sus mecánicas fluyan tan bien, me parece todo un logro. Y espero que si lo jugáis, pues lo disfrutéis por lo menos tanto como lo he disfrutado yo. Si lo disfrutáis más, pues mucho mejor. Bueno, hasta aquí la reseña de hoy. Nos vemos en otro vídeo. Venga, hasta luego.